Lacey Fletcher, la mujer que se fusionó con su sofá, una tragedia de abandono y negligencia extrema. El 3 de enero de 2022, las autoridades de Luisiana se encontraron frente a una escena que no olvidarán jamás. En aquella pequeña y tranquila comunidad de Slaughter, dentro de una modesta casa que a simple vista parecía normal, aguardaba un horror inimaginable. En el interior, el cuerpo de Lacey Fletcher, una mujer de 36 años, yacía fusionado con un sofá en condiciones indescriptibles. La tragedia de Lacey no fue causada por un accidente repentino, ni una enfermedad inevitable. Fue el resultado de años de abandono extremo, negligencia y una indolencia que desconcierta y entristece profundamente. Esta es su historia, una historia que, aunque difícil, debe conocerse, porque a través de ella podemos reflexionar como sociedad y actuar para que nunca se repitan casos similares. Ponte en su lugar por un momento y acompáñanos en este recorrido por su vida trágica, su aislamiento y finalmente el devastador desenlace. Lacey Ellen Fletcher era una niña como muchas otras. Nació en 1985 y al parecer tuvo una infancia relativamente normal en los primeros años de su vida. Era hija única de Sheila y Clay Fletcher, quienes la criaron en la misma casa donde se encontró su cuerpo. Amable y tranquila, Lacey desarrolló desde niña algunos desafíos en su interacción social, lo que llevó a que se sospechara de algún trastorno en el espectro autista. Sin embargo, no hay registros claros de un diagnóstico formal. Con el tiempo, su vida dio un giro. A medida que avanzaba en su adolescencia, Lacey comenzó a aislarse. Según registros de su entorno, dejó de ir a la escuela secundaria, una decisión aparentemente respaldada por sus padres. En lugar de buscar apoyo profesional o una comunidad que pudiera ayudarla, Sheila y Clay optaron por mantener a su hija dentro de casa, alejándola no solo del mundo, sino también de toda ayuda potencial. ¿Qué llevó a esta familia a cerrar las puertas al mundo y abandonar lentamente a su hija en un estado tan crítico? Las respuestas tal vez nunca sean completamente claras. Lo que sí sabemos es que Lacey pasó los últimos años de su vida confinada en un sofá, que, con el tiempo, se convertiría en su prisión. En este lugar, sin acceso a atención médica, higiene adecuada o el más básico cuidado humano, la salud de Lacey se deterioró rápidamente. La comunidad raramente la veía. Los vecinos apenas recordaban a la joven y nunca sospecharon lo que sucedía tras esas paredes. Su existencia se borró lentamente del tejido social, mientras su dependencia de los padres aumentaba en medio de un medio ambiente de abandono. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Por qué nadie intervino? Más allá de la familia, ¿cómo es posible que ninguna institución o vecinos sospecharan lo que estaba ocurriendo? Este caso nos hace cuestionar qué falla en nuestra sociedad cuando las señales de advertencia no son detectadas ni atendidas. El 3 de enero de 2022, Sheila Fletcher llamó al 911 para reportar que su hija había dejado de respirar. Los paramédicos que respondieron al llamado se encontraron con una visión que redefinió el horror. En el sofá, el cuerpo de Lacey estaba literalmente fusionado con la superficie del mueble. No había forma de diferenciar dónde terminaba el sofá y comenzaba su piel. La escena era insostenible. Heces, orina y llagas cubrían su cuerpo en avanzado estado de descomposición, evidencias de años de negligencia extrema. Lacey pesaba menos de 45 kilos al momento de su muerte. Sufría de úlceras profundas, una septicemia grave y estaba críticamente desnutrida. Los investigadores determinaron que había estado sentada en ese mismo lugar por al menos 12 años, sin recibir el más mínimo cuidado adecuado. Su muerte fue oficialmente atribuida a un paro cardíaco causado por desnutrición y abandono. Pero su verdadera causa fue mucho más sombría. Años de completo descuido en manos de las personas que debían protegerla y cuidarla, sus propios padres. El estado de la casa reflejaba el desprecio absoluto por la dignidad y la vida humana de Lacey. El sofá, desgastado, impregnado de fluidos corporales y rodeado de desechos, era el único lugar donde Lacey había estado durante más de una década. La habitación donde vivió y murió era una escena de abandono absoluto, una constancia de lo olvidada que había sido por el mundo exterior. Los reportes médicos revelaron infecciones severas, un desastre metabólico causado por su inmovilidad y una vida completamente faltante de cualquier estímulo.
Pero lo más aterrador no eran solo las condiciones físicas, sino el silencio. Durante 12 años, nadie había preguntado por Lacey, nadie sabía de su sufrimiento. La comunidad de Slaughter quedó desolada e incrédula tras conocer el caso. Muchos vecinos confesaron que no sabían nada de Lacey desde hacía años. Algunos pensaban que la pareja no tenía hijos porque Lacey no era vista desde su adolescencia. Este nivel de reclusión generó un debate intenso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembros de una comunidad? ¿Podría alguien haber intervenido o al menos sospechado que algo andaba mal? A nivel público, las redes sociales y los medios de comunicación mostraron una ola de indignación. Miles de personas señalaron el caso como una falla masiva, no solo de los padres, sino de las instituciones que fallaron en detectar y prevenir este trágico desenlace. Sheila y Clay Fletcher fueron arrestados y acusados de homicidio en segundo grado. Durante el juicio, intentaron justificar sus acciones argumentando que Lacey había rechazado salir del sofá y que ellos respetaron su decisión. Sin embargo, la evidencia presentada por los fiscales fue contundente. Los Fletcher deliberadamente ignoraron la necesidad urgente de su hija y dejaron que muriera en condiciones horrorosas. El caso expuso las lagunas legales que existen en términos de supervisión y protección de personas vulnerables. Expertos señalaron la falta de regulaciones efectivas para salvaguardar a adultos dependientes y cómo casos como el de Lacey pueden ser evitados si se implementan protocolos para monitorear hogares en situaciones similares. El caso de Lacey Fletcher es más que la historia de una tragedia familiar. Es una llamada de atención para reflexionar sobre nuestro papel como sociedad. ¿Cómo podemos estar más atentos a los demás? Claro, la culpa recae directamente en los padres, pero no podemos ignorar cómo el aislamiento y la desconexión social pueden permitir que tragedias como esta ocurran sin que nadie lo note. También obligó a que muchos cuestionáramos la efectividad del sistema de asistencia social en Estados Unidos y otros países. Historias como esta dejan ver que se necesitan mejores mecanismos para detectar y actuar ante los signos de negligencia extrema. El caso de Lacey nos obliga a estar más atentos a las señales de abuso o negligencia en otras personas, ya sea en familiares, vecinos o conocidos. Algunas señales clave incluyen aislamiento extremo y desaparición de la vida pública, condiciones de vida poco saludables o evidencia de descuido, cambios drásticos en la apariencia o conducta de las personas vulnerables. Si alguna vez notas algo fuera de lugar, no dudes en reportar tus preocupaciones a las autoridades locales o servicios sociales. Es mejor ser precavido y actuar que permitir que estas tragedias se repitan. La historia de Lacey Fletcher nos deja un vacío y una lección. Nos muestra qué sucede cuando la negligencia se prolonga y las fallas humanas y estructurales se cruzan para crear un desenlace desgarrador. Hoy recordamos a Lacey no como la mujer que se fusionó con un sofá, sino como una víctima del abandono y del olvido. Que su historia sea un recordatorio de la importancia de estar vigilantes, atentos y dispuestos a actuar cuando quienes más nos necesitan están en peligro. Hacemos un llamado a todos los que escuchan esta historia. No dejen pasar las señales, no miren hacia otro lado. Puede que su intervención sea la única esperanza de alguien atrapado en un ciclo de sufrimiento invisible. Por Lacey, por muchos otros, debemos ser la voz que no tuvieron.